Buenas tardes. Este trabajo es realizado por Donato García Andrés Mateo de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del grupo 8-11 de la materia clínica terapéutica homeopática impartida por el doctor Salvador González Soto. Y a continuación se le da un análisis exhaustivo de Chamomila matricaria, un policresto, cubriendo todos los espectros solicitados desde su origen botánico hasta su uso en la homeopatía. Y bueno, vamos a ver el origen y descripción, nombre científico, nombre común, sinónimos, partes empleadas, ficha botánica, uso en medicina tradicional, principios activos, toxicidad, utilidad farmacológica y el uso homeopático. Y bueno, en cuanto a su origen y descripción botánica, Chamomila matricaria, cuyo nombre científico es Matricaria chamomilla L, pertenece a la familia Asteraceae y es una hierba anual nativa de Europa del Sur y del Este, así como Asia del Norte y Oeste. Está naturalizada en países como Reino Unido, Australia, América del Norte y se cultiva extensamente en Alemania, Hungría, Francia, Yugoslavia, Rusia, Brasil, Nueva Zelanda y el norte de África, con áreas específicas en Marruecos. Y bueno, botánicamente se presentan raíces delgadas en forma de huso, tallos erectos y ramificados que varían entre 10 a 80 centímetros, hojas biatriptanadas, estrechas y largas, cabezas de flores pedunculadas de 10 a 30 milímetros de diámetro, con flores tubulares amarillas y flores lingüedas blancas. Su receptáculo es cónico de 6 a 8 milímetros y sus aquenios son amarillentos, que van desde 3 a 5 costillas y crecen diversos tipos de suelo. Esta planta suele evitar suelos ricos, pesados y húmedos, con temperaturas óptimas que varían desde los 7 grados centígrados hasta los 26, con precipitaciones desde 400 hasta 1400. Es diploide, alógama y florece a partir de la segunda semana de marzo. Bueno, suele contar con nombres comunes y sinónimos. Se le conoce comúnmente como manzanilla, manzanilla alemana, la romana, húngara e inglesa. También pues tenemos sinónimos que incluye la Matricaria recútica L, Rauchet y la Chamomilla recútica, reflejando su variabilidad taxonómica. Bueno, en cuanto a las partes empleadas, sus flores son la parte más utilizada, seguida de las hojas y la misma planta entera, aunque también se emplea tallos, partes aéreas, raíces y semillas en diferentes preparaciones. Bueno, en cuanto a su historia en la medicina tradicional, históricamente Chamomilla matricaria se ha utilizado en diversas culturas para tratar múltiples afectaciones. Por ejemplo, en Marruecos se emplea para la diabetes, trastornos nerviosos, mientras que en Turquía se utiliza como sedante y antiespasmódico. En España se utiliza para la dismenorrea y cálculos renales y en Portugal para las infecciones de gargantas, oídos y piel. Sus usos incluyen infusiones, decocciones para tratar diabetes, ansiedad, diarrea, angina, úlceras vocales, abscesos, infecciones y menstruación dolorosa como antiséptico, antiinflamatorio y para el dolor ciático, entre otros. Esta planta va a contar con diferentes principios activos, la cual va a contener más de 120 constituyentes, destacando aceites esenciales como los ternoides, alfa-bisamolol, óxidos A y B, extractos como los compuestos fenólicos, aminoácidos, esteroles. Y bueno, en cuanto a su toxicidad, pues generalmente se considera segura, pero existe una confusión con Artemis cotula L. Este sí suele ser tóxico y a la vez suele desprender un olor desagradable, pero pues como he dicho anteriormente, los estudios especifican y muestran que no es tóxico, no hay una muestra de toxicidad referente a esta planta. En cuanto a la utilidad farmacológica, pues la evidencia científica apunta a múltiples propiedades como la antioxidante, antibacteriana, siendo efectiva contra agentes como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, antifúngica como Candida albicans, Aspergillus niger, y antiparasitaria como Leishmania aminolensis o la Cantamoeba castellani. Antidiabética, siendo la inhibición de la alfa-amilasa por apegina y la apegina 7O glucósido. Anticancerígena, antiinflamatoria. Esta propiedad suele reducir la producción del óxido nítrico e induce la interleucina 10. También se suele utilizar en trastornos gastrointestinales, como ya lo mencioné anteriormente, diarrea, úlcera gástrica, problemas de la piel como cicatrización, dermatitis atópica y enfermedades orales, siendo la gingivitis la más destacada, y oculares, siendo los anillos oscuros y la protección contra rayos UV.
En cuanto a su uso homeopático, pues la chamomila matricaria es el remedio homeopático derivado de la manzanilla alemana. En su etapa temprana de floración, preparado mediante potenciación, es especialmente indicado en personas sensibles y emocionalmente intensas, con un destacado uso en niños durante la dentición y en adultos con problemas articulares. A continuación, pues les voy a comentar un poco más de los detalles mentales generales de estas versiones y principalmente los síntomas particulares basados en la materia médica homeopática. Bueno, en cuanto a los mentales, contamos con la irritabilidad extrema, la cual suelen ser caracterizados en pacientes sumamente irritables, violentos, especialmente cuando se les hacen preguntas, lo interrumpen o le hablan. Y aquí cabe recalcar que pues, suele tener el paciente una aversión a que le hablen y la misma aversión a que lo toquen, relacionado con la misma irritabilidad extrema o lo miren. También suele manifestar irritabilidad exacerbada durante la dentición, fiebre, menstruación, embarazo, parto o al sudar con dolores. En cuanto al comportamiento, pues se suele relacionar mucho con niños caprichosos, tercos, obstinados, nunca conformes, descontentos, piden algo, lo rechazan al recibir y buscan algo nuevo constantemente, responden groseramente y pierden el control, niegan estar enfermos y rechazan a quienes los cuidan, prefieren estar solos, son intolerantes e intolerables, no soportan esperar ni ser contradichos. Y bueno, aquí pues se marca con 3 cruces la mejoría a ser llevado. Lo único que puede llegar a calmar la irritabilidad, inquietud y el llanto es ser llevado en brazos, paseando o ser el amacado. Los niños piden ser alzados, pero pueden querer cambiar de brazo o de la persona que los lleva, sin encontrar una paz completa. También otro que nos manifiesta de tres cruces vendrá siendo los efectos de la cólera, accesos de cólera extremos que desencadenan síntomas como convulsiones, diarrea, metorragias, abortos, ictericia. También pueden llegar a manifestar tos, disnea, escalofríos y fiebre. Y pues no se puede quedar atrás las 3 cruces de hipersensibilidad, siendo una hipersensibilidad exacerbada sensibilidad, especialmente en niños, a dolores intolerables, peor en bebedores de café y drogadictos. Música, ruidos y olores suelen exacerbar este tipo de sensibilidad. Reacciones frenéticas, gritos, inquietud, confusión, violencia y paciencia, especialmente de noche, suelen ser los síntomas que se le caracteriza a este medicamento en cuanto a lo mental. En cuanto a lo general, pues tenemos indicaciones principales, especialmente útil en niños recién nacidos durante la dentición, con convulsiones, trastornos gástricos, vómitos, diarrea e irritabilidad. También se puede utilizar en convulsiones tras ira, durante la misma dentición, excitación o castigo en embarazo y puerperio, con caídas y movimientos convulsivos. También pues, se relaciona en cuanto a los dolores agravados por el calor, acompañados con adormecimiento, el mismo calor, la sed, desmayos y gritos, y pues suele empeorar al anochecer antes de medianoche y suele tener una respuesta cardiovascular, la cual vendría siendo la taquicardia y el orgasmo sanguíneo tras vejaciones o emociones. Y en cuanto a lo particular, pues encontramos que las orejas suelen tener unos síntomas como oídos sensibles al aire libre, al viento, otitis media con notalgias, puntadas al agacharse, ruido como chorro de agua, zumbido, sensación de oídos tapados, hipersensibilidad al sudar, no tolera la música. La secreción purulenta acuosa suele ser característica de estos pacientes. Y bueno, el medicamento suele ser uno de los principales remedios para las otalgias. También en la cara se marca con 3 cruces, una cara roja durante escalofríos con un lado pálido y el otro rojo. Se asocia a odontalgias, una cara amarillenta. También en los pacientes suelen manifestar calor en la cara durante escalofríos tras comer o beber con un lado frío u otro caliente y el resto del cuerpo frío. También va a manifestar dolor facial con adormecimiento, sudor en la cara tras comer, beber o durante la misma fiebre, hinchazón con odontalgias en las parótidas y submaxilares, erisipela, erupción miliar roja en mejillas y movimientos convulsivos en cara y labios, labios agrietados, excoriados, ulcerados, espasmos mandibulares. También se menciona en recto, con 3 cruces, diarrea en niños durante la dentición por ira o tomar bebidas frías, con cólicos, peor de noche. Ese es
se refiere a la literatura, como espinacas o huevos revueltos verdes, calientes, suelen ser muy frecuentes. Las mucosas suelen tornarse de color verde o acuosas. También suelen tener la característica de ser muy corrosivas y desprender un olor a huevo podrido. También suelen los pacientes manifestar constipación, fisura anal muy dolorosa, ulceración en el recto, excoriación perianal y hemorroides internas. En cuanto a los órganos femeninos, pues encontramos un flujo excoriante, amarillo, menstruaciones oscuras, frecuentes, membranosas, dolorosas, con coágulos suprimidas, metrorragia en mitad de ciclos, negras, con coágulos rojos, pólira, dolores ardientes en vagina. También suele manifestar dolores uterino por la misma ira, paroxístico, dolor tironeo hacia abajo en el útero, calambres uterinos tras ira premenstrual o durante la menstruación, dolores como trabajo de parto durante la menstruación, dolores de parto excesivos, espasmódicos, que la suelen alterar mucho. Estos también suelen tener la característica de ser falsos, con rigidez del cuello uterino, contracción en reloj de arena, el feto sube en vez de bajar, según la literatura. Y bueno, también se menciona que el medicamento suele ser uno de los mejores remedios para el parto cuando las características mentales suelen estar presentes. En cuanto a las modalidades, pues suele empeorar en la mañana a las 9 horas, al anochecer de noche, antes de medianoche, por el calor, excepto lo que vendría siendo las odontalgias, por el mismo calor de la cama, por las corrientes de aire, la tendencia a tomar frío después del desayuno, por el café, narcóticos, acostado sobre el lado no dolorido, durmiendo, si lo llegan a tocar o por cualquier cosa en sí. Y bueno, suele mejorar por el café y el calor, lo cual vendría siendo hasta cierto punto contradictorio. En cuanto a deseos y adversiones, pues suele tener un deseo de alimentos ácidos y bebidas frías, y suele tener una aversión a la cerveza y el café. Y bueno, esta presentación proporciona una visión completa y estructurada de chamomila matricaria, destacando sus aplicaciones homeopáticas y tradicionales con un énfasis en síntomas más relevantes. Y bueno, aquí yo les dejo un cuadro de todo lo que abordamos en esta presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias por observar este video y un saludo.